Muy bien, ¿ingresaron sus compañeros o todavía? Por mientras, Agüero Solís. ¿Ingresó? Alejo Silva. Presente, profesor. Gracias, un buen día. Valdeón Cruzado. Presente, profesor. Buenos días. Gracias también, buen día. Bazán Giraldo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, gracias. Cabrera Colonia. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buenos días. Cárdenas Ruiz. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Castillo Montoya no está. Centeno Obregón. Checa Aguirre. Presente, profesor, buenos días. Presente, profesor, buenos días. ¿Tú eres? Cruz. Todavía no llego a ti, pero ya de todas maneras. Cruz Milla. Ok. Gracias. Coasaca. Cumpen Carrasco. Díaz Rivera. Presente, doctor. Gracias, un buen día. Díaz Santos. Falcón Jiménez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Garay Vázquez. Buenos días, doctor. Presente, Garay Vázquez. Buenos días, gracias también. Lizarbe Díaz. Presente, profesor Lizarbe Díaz. Buenos días. Un buen día. La semana pasada no estuviste. No, doctor. Ajá, Tuve problemas con internet. por supuesto, debe ser. Siempre falla. Loaiza Lazo. Montoya Ordóñez. Presente, buenos días. Un buen día, gracias. Namuche Jaime. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tampoco estuvo la semana pasada. Sí, sí estuve, doctor. ¿Y cómo te he puesto falta? No habré escuchado, creo. De repente. Ortiz Chacoli. Si puedo, lo corrijo. Sí, por Presente, favor. profesor. Ortiz. Sí, presente, profesor. Gracias, un buen día. Osorio Quiñón. Pagan Choquecagua. Pinchi Huibín. Presente, doctor Pinchi. Ok, gracias. Un buen día. Quintana Inocente. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Igualmente un buen día. Quispe Muñico. Presente, profesor. Buen día, gracias. Ramírez Rite. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, un buen día. Ricaldi Valiente. Ríos Trujillo. Presente. Un buen día, gracias. Roble Janampa. Rodríguez Rojas. Presente, profesor Rodríguez. Gracias, un buen día. ¿Andrea o Naomi? Andrea. Ya, Naomi, ¿llegó? Todavía. Romaní Collazo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Ruiz Urbano. Presente, profesor. Gracias. Sala Licuona. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buenos días. Santiago Aguirre ya no está. Sarabia Belén. Buen día, profesor. Presente. Buen día, Stuart. Solórzano Caihuanca. Presente, Soto. doctor. Buen día. Solórzano. Sí, doctor. Gracias, buen día. Soto Ildefonso. Buen día, presente, doctor. Ok, gracias, un buen día. Torres Milla.
Valdés Maldonado. Presente, Valdés Maldonado, doctor. No quería funcionar mi audio. Me asusté. Buen día, a tiempo. Gracias. Sí. Valente Quispe. Presente, profesor, buenos días. Un buen día. Velázquez de La Paz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Belis Farfán. Vilches Ibarra. Jean-Pierre. Villanueva Andrade. Buenos días, presente, Villanueva. Buenos días, gracias. Villegas Villalobos. Buenos días, doctor. Disculpe, soy su papá de Vicky. Quería informarle que mi hijita se encuentra ahorita hospitalizada acá en Jaén, en el hospital. Está bien malita. Ah, caramba, qué lástima. Necesito su asistencia. Bueno, lo deseo que se recupere. ¿Ok? Ya, doctor, muchísimas Bien, gracias. por favor, infórmelo directamente a las autoridades de la universidad. ¿Cómo lo puede hacer, profesor? ¿Me puede dar algún número para comunicarme? Mediante el correo de ella. El correo. Ella tiene su correo de la universidad, ahí puede comunicarlo. Ya, doctor, ya acá Yo voy al también hospital. haré. Ya. Bien, yo también haré esa contingencia cuando eleve el informe de asistencia. ¿Ok? Ya, doctor. Bien, le deseo que mejore lo más rápido posible. Doctor, gracias. Gracias. Bien. Hernández Ajalcriña. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ramos Dueñas. Ramos Dueñas, presente, doctor. Ok, gracias, Jimmy. Guayani Yáñez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Kiara, ¿no? Bien. Torres Milla. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Soto Córdoba. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, un buen día. Otero Kruger. Presente, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Quién es el delegado de su aula, por favor? Doctor, Profesor, disculpe. profesor. Centeno, por favor, profesor. Presente. Centeno Obregón. Sí, por favor, Ya, profesor. listo. Bien. Doctor, Gracias, disculpe. Pagán presente, profesor. ¿Quién? Pagán. Pagán Choquecagua. Pagán Choquecagua. Ok, gracias. Soy ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha llegado? Sí, doctor. Profesor, disculpe, Loaiza Lazo. Loaiza. También Agüero Solís Sofía, profesor. Recién he salido de mi clase anterior. ¿Quién dices? Agüero Solís Sofía. Agüero. Sí, profesor. Ya, gracias. Guasaca Gutiérrez, doctor, por favor. Doctor Díaz Santos, por favor. Oaxaca, Díaz Santos, Díaz Rivera. Todavía no entra. Le dije presente, Osorio. doctor Díaz Rivera. Díaz Rivera, ¿sí estás? Sí. Cumplen le dije es presente. quien falta. Cumplen. ¿Alguien más? Les preguntaba quién era el delegado de su aula. Torres Milla, que no ha llegado tampoco. Jacqueline. Bien, por favor, alguno de ustedes le informa a Torres Milla que como delegada del aula también comunique a alguien que sea responsable de la universidad, sobre todo como autoridad, de que Villegas Villalobos está hospitalizada. Por esa razón no asiste. ¿Ok? Bien. Profesor, disculpe, Sí. llamo Robles. Es que mi ¿Cómo? internet está fallando. ¿Cómo Disculpe, apellido? llamo Robles. Robles. Robles Janampa. Sí, Ya, ok. gracias. Ya, a tiempo. Bueno, los que faltan, por favor, al terminar la teoría.
¿Ok? Doctor, buenos días. Torres Milla, estaba hablando, pero parece que mi micro no funciona. Torres Milla, ok. Sí, doctor. Creo que la alumna Vicky creo que sí me dijo la semana pasada, pero me dijo que estaba mal, ¿no? Que estaba hospitalizada. Pero ya hay Sí, su yo le papá voy a se ha facilitar. comunicado con nosotros. Le voy Ok, a facilitar un por favor, correo para que se comunica. comunique. Sí, por favor, lo haces. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Bien, a usted más bien. Bien, hoy día nos toca avanzar en lo que respecta a la teoría y lo que corresponde es hablar sobre tejido muscular. ¿Ok? Tejido muscular que a través del desarrollo de los diferentes de las diferentes estructuras orgánicas que vamos a ver, lo van a volver a encontrar, sobre todo en alguna de sus modalidades de presentación. Tenemos que mencionar de que el tejido muscular es de 3 tipos, específicamente, ¿no? Uno que es el tejido muscular estriado, que también se le conoce con el nombre de tejido muscular esquelético, ¿no? Que es el que recubre todo el sistema óseo de nuestra anatomía, ¿ok? Lo que nos da la configuración física, ¿no? Ese es el tejido muscular estriado, ¿ok? Que se llama también, repito, músculo esquelético. Y por encima de él están todos los componentes que corresponden a la piel, ¿ok? Aparte de este tejido muscular estriado, que es muy importante para todos nosotros, vamos a tener lo que corresponde al tejido muscular liso. ¿Ok? Este tejido muscular liso se encuentra de preferencia en lo que nosotros conocemos como vísceras de nuestro organismo. Y lo vamos a mencionar que está formando parte de las diferentes estructuras o capas histológicas del tubo digestivo, entre otros, ¿no? También hay tejido muscular liso en nuestras arterias, ¿no? Dependiendo del calibre, sobre todo la de mediano calibre, ¿no? Va a existir este tejido muscular liso. Vamos a conocer las diferencias específicas entre la fibra muscular lisa y la fibra muscular estriada. También tenemos que conocer las diferencias con el otro tipo de tejido muscular, que es el tejido muscular cardíaco, ¿no? Este tejido muscular cardíaco, que es muy importante, que si no funciona prácticamente nosotros no existiríamos, ¿no es cierto? Entonces, este tejido, de hecho, su singular importancia, aparte de ello, va a tener características que incluyen a los dos otros tejidos que hemos mencionado. Tiene características del músculo liso y características del músculo estriado. Bien. Hecho esta introducción, también probablemente vamos a mencionar algunas alteraciones que se presenten en estos tejidos, pero vamos de lleno a lo que corresponde a ellos. ¿Okay? En cuanto a la definición del tejido muscular, se nos indica de que va a estar constituido por células muy especializadas y que salvaguardan las necesidades de movilidad interna y externa que tiene nuestro organismo. ¿Okay? Ya hemos mencionado los tipos, ¿no? El tejido muscular estriado o esquelético, el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco o miocardio. ¿Okay? El músculo estriado o músculo esquelético va a estar compuesta por fibras delgadas, ¿no? Que se conocen con el nombre de rhabdomiocitos. ¿Okay? La fibra muscular, que es la célula del músculo estriado, se le denomina rhabdomiocito, ¿no? Cada una de ellas tiene varios núcleos en la periferia y es su característica muy importante. Para reconocer que el músculo estriado, sus núcleos están ubicados en la periferia de la fibra. ¿Okay? Y además presenta estriaciones. Por eso es que a esta
característica debe su nombre, es un músculo estriado, ¿no? Y las estriaciones son unas líneas perpendiculares a la fibra, que es necesario observarlas a la microscopía para determinar qué es este tipo de músculo. ¿Okay? El músculo estriado o esquelético siempre tiene la característica de ser voluntarios. ¿Ok? Y son voluntarios porque son inervados por el sistema nervioso somático, ¿no? Especialmente por las ramas nerviosas o los axones que derivan específicamente del asta anterior o motora de la médula espinal, como vamos a mencionar en el sistema nervioso cuando hablemos de él. ¿Ok? Entonces, estos músculos son voluntarios. ¿Ok? Siempre. ¿No? Okay. Y vamos a mencionar como ejemplo de que si uno se anima a hacer un determinado ejercicio, de hecho lo hace. Si no quiere, no lo hace. Y nuestros músculos son los que nos permiten hacer todos esos movimientos, salvo que exista alguna lesión. Y esa lesión por lo general proviene de alteraciones a nivel de estos nervios, ¿no? Por eso siempre que hablen de músculo, sobre todo músculo estriado, aunque también lo requiere el músculo liso, ¿no? Siempre van a conocer de que una fibra nerviosa tiene que estar activando, ¿no? a este tipo de tejido muscular estriado. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el músculo liso, que está constituido por fibras ahusadas o alargadas, ¿no? Y la diferencia estriba con el anterior de que tiene un solo núcleo central. ¿Ok? A esta fibra muscular lisa se le conoce con el nombre de leiomiocitos. ¿Ok? Leio liso, mio músculo, cito célula, célula muscular lisa. ¿Ok? Que es inervado por el sistema nervioso autónomo. Es involuntario. Por eso es que este tipo de músculos, a diferencia del estriado, no actúa a voluntad nuestra. Nosotros no podemos detener su accionar, ¿no? La inervación que recibe es de este sistema nervioso autónomo, que es de característica involuntaria. ¿Ok? Se menciona de que hay una excepción siempre, ¿no? En cuanto al músculo liso. Y ese músculo liso se encuentra en la vejiga, ¿no? Sobre todo por la función de eliminar la orina. ¿Ok? Esa función lo controlan más los adultos, ¿ok? Hasta una determinada etapa de su vida. Porque cuando son bebés, y muchas veces hasta una determinada edad de la niñez, el músculo liso funciona libremente, ¿no? Y por eso es que los bebés, ¿no? Siempre mojan sus pañales, ¿ok? Y en el otro extremo de la vida también, ¿no? En la vejez, muchas veces existe de que estas personas pierden la tonalidad del músculo y sobre todo de los esfínter que están a nivel de esta vejiga, ¿no? No pueden controlar, ¿no? El deseo de orinar y casi siempre también pierden la orina involuntariamente, ¿ok? Por eso es que en los extremos de la vida tenemos que usar pañales, ¿ok? Entonces se vuelve, dice, a lo que es la nueva niñez, ¿ok? Bien. Y luego tenemos el músculo cardíaco, que hemos dicho es muy importante, sobre todo a quien le debemos que su función siempre siga excelente para poder subsistir, ¿ok? Entonces, este músculo cardíaco está compuesto por células que tienen un solo núcleo central, ¿no? Hay autores que mencionan que pueden tener hasta 2 núcleos, ¿no? Siempre hay que respetar las decisiones o las ediciones que se menciona de esta forma.
Y en eso vamos a tener que ver la demostración que dan ellos para mencionar esa estructura. Por lo general, en muchos textos van a encontrar que puede tener 1 o 2 núcleos, ¿no? Y de posición, ubicación en el centro de la fibra miocárdica, que algunos también le llaman miocardiocito. ¿Okay? Esta característica de tener el núcleo central es del músculo liso. ¿Okay? Entonces, en algo tiene en común con el músculo liso. Pero, ¿qué va a tener del músculo estriado? Va a presentar estriaciones transversales. ¿Ok? Y también, en cuanto a la inervación, es igual al involuntario. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? También, nosotros no podemos manejar a nuestro regalado gusto nuestro corazón, ¿no? Cuando funciona bien, estamos excelentes, pero en determinado momento puede fallar, ¿no? Y muchas veces la falla de este músculo cardíaco se da por lo que uno conoce con el nombre de los infartos cardíacos o infarto de miocardio. ¿Okay? Entonces, en esto hay que tener en cuenta, si bien es cierto que es un músculo muy especializado con características de los otros dos músculos, es totalmente manejado o inervado por el sistema nervioso autónomo. No lo podemos regular como al músculo estriado esquelético, que lo manejamos a nuestra voluntad. ¿Ok? Es importante recordar estos nombres de las fibras, tanto estriada, ¿no? Que se conoce con el nombre de rhabdomiocito. Y en el músculo liso, leiomiocito, ¿no? Rhabdo en cierta forma es estriado, por eso es que se le da esa denominación. Al músculo cardíaco, a la fibra muscular se le llama cardiomiocito. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes hagan patología o estudien neoplasias, van a encontrar que hay neoplasias que derivan de estos tejidos, ¿no? Entonces, la nomenclatura de esas neoplasias va a depender mucho de cómo utilicemos el nombre del respectivo músculo, si es estriado o liso. ¿Ok? Ahí también debemos de mencionar algo. El tejido muscular cardíaco, muy difícil que muestre alteraciones neoplásicas, aunque se menciona una neoplasia que es muy frecuente a nivel del corazón, ¿no? Pero que escapa a estas denominaciones. En el músculo cardíaco hay una neoplasia que se conoce con el nombre de mixoma cardíaco, que es un tejido que por lo general tiene en su estructura células mesenquimales, ¿no? Entonces, es el que más afecta al músculo cardíaco. No hay otro tipo de neoplasia que podamos conocer en relación a este músculo. Va a quedar en ustedes si investigan si es que hay otro tipo de neoplasia que afecte al músculo cardíaco. Bien. Les mencionaba esto de los nombres porque cuando hay una neoplasia benigna, ¿no? Creo que se los mencioné también en otros casos de los tejidos que ya hemos visto, ¿no? Siempre en la neoplasia benigna se menciona el nombre o la terminación de oma. Oma significa tumor. ¿Okay? Si es un tumor benigno de músculo estriado, se va a denominar rhabdomioma. Por eso le digo que hay que recordar el nombre de la fibra muscular. Rhabdomioma. Y cuando es maligno, ¿no? También hay que tener en cuenta esta denominación. Pero en los tumores malignos, conociendo de que este músculo estriado deriva del mesénquima, ahí todas las neoplasias malignas se llaman sarcomas. Entonces, hay que agregarle a este nombre rhabdomiosarcoma como neoplasia maligna. O se puede mencionar también primero el nombre de la neoplasia, sarcoma de músculo estriado. No hay ningún inconveniente, es igual. Y en el caso de músculo liso, también. ¿Okay? Si tenemos un tumor benigno, que es
el leiomioma, tumor de músculo liso, ¿no? Que es muy frecuente en damas, en señoras mayores ya, en este caso, ¿no? O de repente también en jóvenes, porque esta evolución de los tumores también lleva varios años, ¿no? Ese tumor benigno se llama leiomioma, que mal llamado en algunos casos por quienes no conocen la terminología médica, le dicen fibroma, ¿no? Si ustedes le preguntan a alguna señora que ha sido operada últimamente, ¿no? Por el útero, le dicen, ¿no? ¿Y de qué la han operado? De un fibroma uterino. En realidad no es, porque el útero tiene estos tumores que derivan del músculo liso y es un leiomioma, ¿ok? Luego, si es maligno, ¿no? Recordando que es derivado del mesénquima, se le da la terminación de sarcoma, leiomiosarcoma, ¿ok? Entonces, siempre para que puedan tener en cuenta estas denominaciones. Veamos ahora individualmente cada uno de estos músculos. Doctor, disculpe. Sí. En la sala de espera me comunican unos compañeros que siguen ahí, no pueden entrar. Ya les puse a invitar a todos. A ver, vamos a ver. Ya puse a admitir. ¿Ingresaron? Sí, ya ingresó, doctor. Muchas gracias. Okay. Gracias por el aviso. Ok. Bien. El músculo estriado o esquelético, ya dedicándonos específicamente a este tipo de músculo. ¿Ok? Volvemos a repetir, la fibra estriada o rhabdomiocito es la mínima unidad estructural y funcional del músculo esquelético. Su característica es ser multinucleada. ¿Ok? El músculo esquelético está rodeado por una capa de tejido conectivo que se entreteje en la fascia muscular. ¿Ok? O sea, alrededor del músculo tenemos el que le da muchas veces la forma a este músculo, es el tejido conectivo, ¿no? Y a la vez le da la consistencia muchas veces también para que las fibras musculares puedan desarrollarse bien. Se le denomina epimicio. El que está por fuera, por todo el músculo, es el epimicio, el tejido conectivo que lo circunda o que lo rodea. ¿Ok? El epimicio se extiende al interior del músculo y rodea todos los fascículos. Entonces, un músculo va a estar constituido por fascículos musculares, ¿no? Y cada fascículo tiene una envoltura de tejido conectivo que se conoce con el nombre de perimicio. ¿Ok? Pero además estos fascículos, ¿no? Está constituido por fibras, ¿ok? De menor dimensiones, de hecho, ¿no? Y cada fibra muscular está rodeada también por tejido conectivo, ¿ok? Y ese tejido conectivo se le denomina ahí endomicio. Entonces, yendo de adentro hacia afuera en un paquete muscular, una fibra está rodeada por endomicio, tejido conectivo. Estas fibras forman los fascículos musculares, que también están rodeadas por tejido conectivo que se denomina perimicio. Y estos fascículos en conjunto forman todo el músculo. Y todo el músculo está rodeado por el tejido conectivo que se llama epimicio. ¿Ok? Es una serie de denominaciones que tienen que también recordar. ¿Ok? Muy bien, acá tienen un esquema, ¿no? Que se encuentra en uno de los atlas que ustedes probablemente están revisando, en el cual tienen ustedes una fibra muscular. ¿Ok? Esta es una fibra muscular. Pero la fibra muscular además está compuesta por una gran cantidad de miofibrillas, una fibra más pequeña, ¿no? Por eso que ven estas rayas así longitudinales que conforman o que van a ser las correspondientes miofibrillas. ¿Ok? Entonces, lo que
envuelve a esta fibra muscular es el endomisio, lo que está más interno. Varias fibras musculares se unen, ¿no? ¿Ok? Y van a estar constituidas también todavía por el endomisio, ¿no? Todas estas fibras musculares. Entonces una miofibría, varias miofibrías forman una fibra muscular específicamente y está rodeada por el endomisio, ¿ok? Luego van a tener la unión de varias fibras musculares, ¿no? Cada fibra está rodeada por endomisio, ¿no? Y van a formar lo que es un fascículo muscular. Este fascículo está rodeado por el perimisio, ¿ok? Perimisio, peri alrededor, ¿no? Rodeando al músculo prácticamente, perimisio. Bien, y todos los fascículos, cada uno de estos es un fascículo, conforman el músculo, ya propiamente dicho. Y también está envuelto por una capa de tejido conectivo que es el epimisio. ¿Ok? Epimisio. Luego van a conocer ustedes que todas estas fibras musculares van a estar unidas al hueso, ¿no? Por los tendones, que hemos dicho es tejido conectivo, denso, bien modelado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esta es la característica del músculo esquelético. Lo de acá es otro, no lo tomen en cuenta, es de otro esquema. Bien, esquemáticamente seguimos mostrando esta estructura, ¿no? Cada una de estas figuras poligonales es una fibra muscular. Cada fibra muscular está rodeada por el endomisio. Luego, estas fibras se unen, ¿no? Y están rodeadas por el perimisio. ¿Ok? Siempre es vascularizado. El tejido conectivo siempre está constituido por vasos sanguíneos que van a irrigar a estos tejidos. ¿Ok? Fibra muscular es la unidad. Varias fibras van a formar todo lo que es un paquete de fibras en este caso y van a estar rodeadas por el perimisio. Luego van a tener ustedes, ¿no? Esto se llama fascículo. El conjunto de varios fascículos van a formar, ¿no? El músculo verdaderamente dicho. Y está rodeado por el tejido conectivo que es el epimisio. Le mencionaba que el tejido muscular estriado era voluntario y en ellos hay que estudiar, ¿no? Y mencionar de que está inervado por el sistema somático, ¿no? Con lo que se conoce, ¿no? Las prolongaciones axónicas van a llegar específicamente hasta cada músculo o cada fascículo o fibra muscular. Y se conoce esa unión entre la prolongación neuronal y el músculo como placa motora terminal. Esto es lo que va a permitir la acción del músculo. ¿Ok? Placa motora terminal. ¿Ok? E incluso cuando hagamos sistema nervioso, le mencioné, vamos a ver que en la médula espinal hay una zona que es la raíz anterior o motora. De ahí salen todas las prolongaciones axónicas que van a inervar los músculos de nuestra anatomía. Y esas inervaciones van a estar de acuerdo a la zona en la que está dividida la médula espinal, ¿no? Zona cervical, zona torácica, zona sacra, ¿ok? Entonces de ahí parten todos estas prolongaciones axónicas de las neuronas motoras para poder inervar a estos músculos estriados. ¿Ok? Lo que vamos a tener rodeando a todo el paquete muscular es lo que se conoce como fascia muscular. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok. Acá tienen unas anotaciones más, ¿no? De que las fibras musculares esqueléticas son cilíndricas, como se muestra acá en el esquema, ¿ok? Varían en longitud y diámetro, ¿ok? Y se menciona de que hay músculos estriados que miden menos de 1 milímetro y que se encuentra en el músculo del estribo, que está en el oído interno. El estribo es un huesecillo, ¿no? Que va a tener músculo también de este tipo, ¿no? Y mide menos de 1 milímetro, ¿ok? Y vamos a tener músculos hasta más de 30 centímetros de longitud. Y esto se va a encontrar en la región del muslo, y específicamente en el músculo sartorio, ¿ok? Sartorio deriva de un término que se le da a cierta actividad humana, como es el sastre, ¿ok? Los sastres tienen la particularidad cuando cosen, ¿no? Manualmente, siempre cruzan una de las piernas sobre la otra para poder tener mejor sostenimiento para poder hacer esas costuras, ¿no? Entonces, como ese músculo que actúa mayormente está en el muslo y permite poder cruzar la pierna, ¿no? En mención a a estas personas que ejercen esta actividad, se le llamó músculos sartorios, ¿no? Específicamente es el músculo del sastre, ¿no? Por esa razón es esa denominación. El diámetro va a variar entre 10 micras y 100 micras, ¿no? Entonces, son de diferente longitud y diferente diámetro, ¿ok? Ahora, hemos mencionado que cada fibra muscular contiene unas fibrillas más pequeñas, ¿no? En cuanto a diámetro, ¿no? Y que están ubicadas en forma paralela. A esas se le denomina miofibrillas, ¿ok? Que miden entre 1 a 2 micras específicamente. Y en cortes transversales se observa que están agrupados. Cada punto cada una de estas fibras es una miofibrilla, ¿ok? Y están bien delimitados. Esa delimitación se conoce con el nombre de los campos de Cohen. Campos de Cohen, ¿ok? Contiene varios cientos de núcleos y están ubicados muy cerca del sarcolema, muy cerca del citoplasma específicamente, ¿ok? El citoplasma de la fibra muscular que se conoce como sarcolema, ¿de acuerdo? Ahora, estas fibras musculares contienen entre ellas otras células, que son las denominadas células satélites, que son más pequeños en cuanto a sus núcleos, más oscuros, ¿no? Y están en la superficie de las fibras de los músculos alargados y aplanados, ¿ok? ¿No? Prácticamente tienen una forma ovoide, no la forma cilindroide que tiene la fibra muscular, ¿ok? Y a esas células satélites se les conoce con el nombre de mioblastos persistentes, ¿ok? Mioblastos persistentes. La importancia de esas células musculares, ¿no? Que también esas células satélites, es que son importantes para la regeneración y la hipertrofia del músculo, ¿no? Gracias a esa célula satélite es que muchos que se dedican al ejercicio, al deporte, al levantamiento de pesas, ¿no? Sus fibras musculares se desarrollan más, porque a ese aumento del músculo o de la fibra muscular estriada se le conoce como hipertrofia,
¿no? Hiper, en este caso es señalado como desarrollo, trofia, todo lo que es el trofismo de esta fibra, de este músculo estriado, ¿no? Es el aumento de tamaño del músculo en términos generales. ¿Ok? Es un término que ustedes van a utilizar mucho también, ¿no? Por ejemplo, cuando se agranda un órgano, ¿no? Si mencionamos el hígado, a veces en algunos pacientes van a tener el hígado aumentado de tamaño. Entonces, por lo general, se le denomina como hepatomegalia. Y esa hepatomegalia es precisamente una hipertrofia del órgano, ¿no? Aumento de tamaño del órgano. ¿Ok? Que eso está en relación al tamaño nomás. Pero cuando aumenta las células un determinado órgano, ¿no? Ahí ya recibe otra denominación. El incremento de células se va a denominar hiperplasia. ¿Ok? Así ustedes van a tener, por ejemplo, y es a veces con cierta frecuencia se presenta en las damas, ¿no? La hiperplasia del endometrio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ha aumentado la célula de la capa más interna de su útero. Entonces, eso le puede dar algunas alteraciones que conlleva al estudio de ese endometrio, ¿no? Y muchas veces la designación de hipertrofia endometrial hay que agregarle el término de benigno, ¿no? Si es que no tiene ninguna alteración en sus células, porque también hay una hiperplasia maligna, que es lo que caracteriza a este tipo de cáncer. El cáncer precisamente es un incremento de las células de un determinado órgano, ¿no? O de un determinado tejido, para ser más específico, pero con características de atipicidad. Atipicidad es que la célula sale de lo normal, ya no son típicas, son atípicas, y se señala como un cáncer, ¿no? También por eso es que el incremento del cáncer se da por hiperplasia de sus células alteradas, ¿no? Aumenta desmesuradamente. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta? Observen bien esta figura, porque si ponemos de frente, ustedes van a encontrar muchas veces una imagen, ¿no? Que a veces se coloca en algunos exámenes ¿no? Con bastante puntitos dentro. Ahora que ya se conoce, ya creo que muy poco lo ponen. Le ponen así, una imagen. ¿A qué representa? Les preguntan, ¿no? Y eso es la representación de una de estas, ¿no? ¿Okay? Una fibra muscular con sus miofibrillas en el interior. ¿Okay? Y el borde es y todo lo que lo rodea es lo que se denomina los campos de Conge, ¿no? Entonces, van a tener ustedes esas características que deben de conocerlas, ¿no? Muchas veces cuando uno está ya ¿cómo puedo decirle? Cuando uno quiere hacer especialidad, tiene que dar examen de especialidad. Y a veces esas preguntas todavía persisten, ¿no? En dar ese tipo de imágenes para poder demostrar qué es lo que, si uno los conoce o no. ¿Okay? Entonces, bien. Acá tienen ustedes las microfotografías a menor y mayor aumento de lo que corresponde a cortes transversales de las fibras esqueléticas. Fibra muscular esquelética. Son los cortes transversales. A menor aumento un poco difícil encontrar la presencia de núcleos. ¿Okay?
Estas son las fibras musculares, cada una de ellas rodeadas por su endomicio, cada fibra. Luego este es un paquete de fibras que van a estar rodeadas por el perimicio, que está señalado acá con la letra P, ¿ok? Y todo el músculo está rodeado por lo que es el epimicio, ¿ok? Ahora, acá se señalan algunos núcleos, pero hay que verlos en la versión más aumentada, ¿ok? Observen, este es el corte de una fibra muscular esquelética, ¿no? Y el núcleo está en la periferia. Se pueden ver los núcleos en cortes transversales, dependiendo a qué nivel se haga el corte. Porque ustedes van a ver de que hay fibras que no salen con núcleo, pues de repente se ha hecho el corte transversal donde no existe el núcleo. Entonces, por eso algunas de ellas sí presentan. Pero observen que entre estas fibras musculares existe esta célula que es ovoide, ¿no? También con el núcleo en la periferia, ¿ok? Y que estas siglas corresponden a lo que es la célula satélite, ¿ok? Siempre existe entre todo el paquete muscular, ¿no? Y hemos dicho que esta célula satélite es la que permite el crecimiento de estas fibras musculares y además lo que es la regeneración de la fibra muscular, ¿no? Por eso es que cuando alguien tiene una lesión muscular, tiene que pasar un buen tiempo para que estas células actúen y pueda permitir la regeneración de estas células, de esta fibra muscular, ¿eh? Y eso es muy frecuente en los deportistas, ¿no? Por eso es que su recuperación demora, ¿no? 2, 3 semanas, ¿no? Lógico que eso llega a hasta una determinada edad, ese proceso de regeneración muscular, ¿ok? Luego, poco a poco, estas células van a existir, pero ya no es tan notoria su actividad. Bien, entonces, cada fibra muscular está constituida por miofibrillas, ¿ok? Y esas miofibrillas, por lo general, se distinguen como bandas claras, que se le da el nombre de bandas I, que son las que se acortan durante la contracción. ¿Okay? Las bandas I se acortan durante la contracción. Y va a existir otras bandas que son más oscuras, ¿no? Que son las bandas A. Entonces, uno puede distinguirlas por que unas son más claras y las otras son más oscuras, que son las más constantes, ¿ok? Muchas veces se indica de que estas bandas A no se acortan ni tampoco permiten la longitud, ¿no? Entonces, cada banda A además posee una zona transversal menor, la banda H. Entonces, en el centro de la banda A van a tener ustedes una banda H. Y la banda A se considera que contiene miosina y actina, que son las proteínas que en cierta forma son importantes para la acción muscular, miosina y actina. ¿Okay? Las bandas claras o bandas I es cortada en la parte central por una línea Z, que también se le denomina disco Z. ¿Ok? Pero la banda I solamente tiene actina. Por eso es que se puede acortar. Esto es lo que da la característica de esta banda I, de que puede acortarse, ¿no? O pueden contraerse específicamente en esa función. Pero hay otra banda, ¿no es cierto? Una banda H que está en el centro de la banda A. ¿Okay? La banda H también va a tener una línea en su parte media, ¿no? Que es angosta, que se conoce como línea M. ¿Ok? Entonces, quizás nos mareamos un poco por toda esta determinación de las letras y las ubicaciones. ¿Ok? Pero a veces es muy importante conocerla, ¿no? Y además se nos indica que el segmento ubicado entre línea Z, entre dos líneas Z, ¿no? Se conoce con el nombre de sarcómero.
Y el sarcómero es la unidad estructural y funcional de una miofibrilla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la distancia entre dos líneas Z, para ser más preciso, se llama sarcómero. Este sarcómero es la unidad estructural y funcional de la miofibrilla. ¿Okay? Bien, veamos. Acá tenemos una sección longitudinal de la fibra muscular esquelética. Y hemos dicho que esa fibra muscular esquelética tiene los núcleos en la periferia. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ok? Acá están los núcleos. ¿Ok? No olvidemos que también hay tejido conectivo alrededor de la fibra, entonces hay núcleos de fibroblastos muchas veces. ¿Ok? Entonces, y hemos mencionado también que esta fibra muscular estriada se le llama así porque tiene estas estrías. Y esas estrías se notan porque hay unas que son oscuras y otras que son más claras. ¿Ok? Entonces van a tener ustedes, las bandas oscuras son las bandas A. Y las bandas claras son las bandas I. Están intercaladas en toda la extensión del músculo. ¿Ok? Luego, es un poco difícil ver este aumento, ¿no? Pero entre cada banda A, en la parte central, hay una banda H. ¿Ok? Algunos le llaman zona H. ¿Ok? Está en el centro de la banda oscura o banda A. ¿Ok? Luego van a tener la línea Z o letras o zona Z, que está en medio o en el centro de la banda I. ¿Ok? La distancia entre dos líneas Z es lo que se va a conocer con el nombre de sarcómera, que lo van a tener ustedes acá, ¿no? Es más pequeña, entre dos líneas Z, la sarcómera. Dos líneas Z o zona Z, que está en el medio de la línea de la banda I o la banda más clara, que está en el centro. ¿Okay? Entonces, eso es una sarcómera. ¿Okay? CT corresponde a tejido conectivo y está señalando específicamente el núcleo de un fibroblasto, ¿no? La N corresponde a los núcleos de los rhabdomiocitos que siempre están en la periferia. ¿Ok? Pero esto muchas veces es difícil ubicarlos o determinarlos a la microscopía óptica. ¿Ok? Entonces, se explica mucho mejor cuando hay una microscopía electrónica, donde puedes ver la mejor delimitación de estas bandas. Bandas A, bandas I, bandas H, bandas Z, ¿no? Entonces, microscopía electrónica es verlo mejor. Para verlo a la microscopía óptica necesitaríamos un mayor aumento y un corte excelente del tejido muscular para poderlas observar bien. ¿Ok? Bien, acá tienen ustedes, ¿no? La disposición músculo-esquelético, la división en sus fibras, como cada miofibrilla tiene estas acciones, el potencial de acción de cada una de ellas, que se da por la acción, ¿no? Que corresponde a la contracción y a la distensión del músculo. Y esta figurita de acá es lo que les mencionaba, ¿no? Los clásicos hexágonos y en el interior la disposición de cada una de las miofibrillas. ¿Ok? Entonces, si en un examen de residentado les ponen esto, ya saben a qué se refiere. ¿Ok? Las miofibrillas que están incluidas dentro del campo de Cohen. ¿De acuerdo? Y esto es lo que les mencionaba. Acá tienen una microscopía electrónica en el cual si uno está familiarizado con esta microscopía electrónica, puede determinar
qué estructuras hay, ¿ok? O cómo son las fibras en cuanto a su disposición de la fibra muscular estriada, ¿ok? Acá tenemos la banda A, que sigue siendo oscura, ¿no? En el centro de esa banda A van a tener la banda H, ¿ok? Luego tienen las bandas I, que son las que se muestran claras, ¿no? En este caso, más blanquecinas, ¿no? O ligeramente grisáceas, la banda I. Y en el centro de la banda I está la banda Z, ¿ok? Entonces, la distancia entre una línea o banda Z con otra línea o banda Z es lo que se conoce con el nombre de sarcómera. Sarcómera. ¿Ok? Entonces, acá tienen la interpretación de cada una de las letras, ¿no? Y recuerden siempre, una microfotografía electrónica no se traduce en color. Siempre las fotos son en blanco y negro. ¿Ok? Por eso es que a veces se anotan las letras y a veces es difícil ubicarlas en toda la distribución de esta fotografía. ¿Ok? Entonces, pero tengan en cuenta, la línea A son las líneas oscuras. En el medio de la línea A hay una banda H. ¿Ok? Luego tienen las bandas I, que son las bandas más claras. En el centro de esa banda I tienen ustedes la línea Z o zona Z. La distancia entre dos líneas Z corresponden a la sarcómera, que es la unidad funcional de la miofibría. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. Aparte, hay la zona H, ¿no? Que también nos mencionan acá. ¿Ok? La zona H. ¿Ok? Aquí está. Que está en el centro de la banda A. Y vamos a tener también un disco M. ¿Ok? Que está señalado con la sigla MD. Disco M. ¿Okay? Que es mucho más pequeño, está entre las proyecciones o las estrellas de una banda A. ¿Ok? Nuevamente, una ampliación de la zona para ver la sarcómera, ¿no? La distancia entre dos líneas Z, ¿no? La banda I tiene en el centro una línea o zona Z que al extenderla con otra línea Z, o con otra línea Z, tenemos ahí la sarcómera. ¿Ok? Entonces, todos los componentes van a repetirse ya en una ampliación de esta las bandas A, que son oscuras, y la mitad de cada una de las bandas I, que van a formar la sarcómera. ¿Okay? Muy bien. Les mencioné al inicio de que la placa, el músculo estriado necesita de la acción del nervio, ¿no? Entonces la zona de contacto entre una fibra nerviosa motora y una fibra muscular esquelética se conoce con el nombre de placa mioneural. Mio, músculo, neuro, de nervio, ¿no? Entonces, placa mioneural. Sin esa placa mioneural no va a poder actuar el músculo, ¿ok? Así sea lo más voluntario que sea el músculo, no vamos a poderlo accionar, porque si no llega el accionar de esta placa mioneural va a ser imposible. Y eso es lo que sucede con las personas que han sufrido poliomielitis o quienes han tenido algún accidente y se han lesionado la médula, dependiendo del nivel de la lesión. ¿Ok? Entonces, eso es importante, la placa mioneural, ¿no? Aunque en los casos de polio, ya no se ha visto durante los últimos años reportados casos de poliomielitis,
Recordemos que es producido también por un virus, ¿ok? Y que esa alteración se presentaba con mucha frecuencia en los niños, ¿no? Y afectaba directamente el virus de la polio a la médula espinal, sobre todo a nivel de las astas motoras, de donde salen los axones para inervar al músculo, ¿no? Y casi siempre alteraban la zona que está en la zona lumbar, la médula espinal de la zona lumbar, ¿no? Que iba a afectar los miembros inferiores específicamente, ¿no? Sí, pero la polio tenía mucha particularidad en el sentido de que a veces afectaba solo un lado, ¿no? Y eso es lo que se presenta en algunas personas que ahora son adultas o jóvenes que han tenido polio y que siempre cojean, ¿no? Por la acción de ese virus a nivel de la médula espinal. Pero si afectaba a ambas astas de la médula espinal, no podía movilizarse esa persona, ¿no? Ustedes en los textos van a ver de que un paciente que haya tenido polio, ¿no? Sus miembros inferiores no se desarrollan bien, sobre todo de la zona o del lado que ha sido afectado, ¿no? Si afectan las dos astas motoras, definitivamente no va a poder caminar fácilmente esta persona. Tiene que usar silla de ruedas. Pero si afecta a un lado, sí camina, pero tiene sus deficiencias al caminar. Siempre va a cojear, ¿ok? Bien, una fibra muscular posee solo una placa motora terminal en el centro lineal, ¿ok? Y en la superficie de esa fibra muscular se encuentran las criptas sinápticas primarias, ¿no? Sinapsis se llama cuando el axón llega hasta el músculo. Entonces esas criptas sinápticas son asociadas a las terminales axónicas específicamente. En cada cripta sináptica, además, ¿no? Primaria, existen las criptas sinápticas secundarias, entonces da todavía sus ramales, ¿ok? Entonces, debemos tener que la actividad, aunque a nivel de nervios también es difícil cuando está afecta por este virus, el virus destruye las neuronas motoras. Por eso es que no hay una recuperación al 100% en esta afección, ¿no? En el azoplasma existen las vesículas sinápticas, sinapsis neuronales, y la placa mioneural es una sinapsis modificada, ¿ok? La unión, porque conocemos que la unión entre una célula nerviosa y el axón es una sinapsis prácticamente normal, si podemos decirlo, o natural, ¿no? En cambio, cuando se va a inervar al músculo, se considera como una sinapsis modificada. Bien, acá tienen la vista microscópica, ¿no? De una unión mioneural, ¿ok? Esta fibra nerviosa, ¿no? Que por lo general siempre es mielinizada por el axón que tiene su mielina en su cobertura, ¿no? Y esta es la fibra muscular esquelética, ¿ok? Se notan las bandas A, las bandas I, las bandas I que son claras y las bandas A que son oscuras, ¿no? Este de acá es el axón no mielinizado que va a hacer contacto con el músculo específicamente, ¿no? Y acá tienen lo que es el fin de la placa motora. Aquí es donde se realiza toda la inducción de la acción nerviosa hacia el músculo, ¿ok? La microscopía electrónica también nos puede demostrar esta unión mioneural, ¿no? Este es el axón y acá tienen parte de una fibra muscular. Acá está el núcleo, ¿no? En esta parte inferior.
Y todo esto se conoce con el nombre de unión mioneural, la acción específica. Y recordemos que el axón muchas veces tiene la célula de Schwann, ¿no? ¿Okay? Que es la que va a recubrir de mielina a este axón. ¿De acuerdo? Bien, ¿a qué se denomina el potencial de acción? Las vesículas sinápticas contienen acetilcolina, como ustedes han visto ya en sistema nervioso. Esta acetilcolina actúa como una sustancia neurotransmisora y propaga el impulso nervioso desde el axón hasta el sarcolema, ¿ok? Hasta la fibra muscular estriada específicamente. Y el potencial de acción que llega a la placa mioneural va a liberar acetilcolina, ¿no?, de las vesículas a las hendiduras sinápticas, donde se une a receptores de acetilcolina de tipo nicotina. ¿Ok? Esta unión de acetilcolina con el receptor, con la nicotina, ¿no?, produce un aumento rápido y transitorio de la permeabilidad para iones sodio. Entonces los iones sodios también intervienen en esta actividad de la placa mioneural, pero sobre todo despolarizándose la membrana postsináptica como punto de inicio de un potencial de acción para todo el sarcolema. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está señalado con esta flecha el sarcolema, ¿no? Bien. Se menciona también en los textos que macroscópicamente se tienen dos tipos de fibras musculares estriadas. Una, que son las fibras estriadas rojas, y otra, las fibras estriadas blancas. ¿Ok? Por eso es que no solamente nosotros tenemos esta diferenciación del músculo estriado, también otros animales, ¿no? Por ejemplo, las reses, ¿no? Hay unas carnes que son más rojas, ¿no?, que otras, ¿ok? Y a veces hay intermedias que son algunas de color rosado, ¿no? Entonces son ya tres tipos, ¿ok? De acuerdo a la coloración. Van a ser fibras musculares rojas porque predominan en los músculos denominados así, músculos rojos, ¿no? Son delgadas, rojo oscuro por el contenido de mioglobina. ¿Ok? La hemoglobina presente en el músculo se le denomina así, mioglobina. Por eso es que le dan una coloración más roja a estos tipos de carnes o a nuestros músculos rojos. ¿Ok? Y van a ser fibras blancas, ¿no? Porque el color predomina en esa forma, son más gruesas y claras, porque tienen menos contenido de mioglobina. Eso es lógico, entonces, ¿no es cierto? Y las intermedias, que van a tener o adoptar una coloración rosada, tienen poco contenido de mioglobina, ¿ok? Pero histológicamente, ¿no?, o a la microscopía, esto se determina por inmunohistoquímica, específicamente que existan los receptores para mioglobina. Entonces se va a demostrar que en las fibras rojas musculares sí hay una buena cantidad de esa mioglobina. Lamentablemente no tenemos la versión específica de estas fibras, ¿no?, microscópicamente. Bueno, también hay otra forma de dividir o mencionar que hay tipo de fibras musculares esqueléticas por el tipo twist, ¿no?, que es la función de estiramiento, ¿ok? Y que se realiza mediante la acción de la ley del todo o nada, ¿no? También se determina esto por inmunohistoquímica, ¿no?, empleando la ATPasa miofibrilar. Entonces, bajo este estudio, se van a tener fibras de tipo 1 que son pobres en ATPasa
la de tipo 2A, que son ricos en este elemento, ¿no? En ATPasa, adenosín trifosfato, ¿no? Y la ATPasa es la enzima que va a actuar en estos músculos específicamente, en estas fibras, ¿ok? Y la fibra tipo 2B, que son también ricos en ATPasa. Entonces, tanto la 2A y la 2B son ricos en ATPasa, ¿no? Por el cual se indica que las tipo 2A son rápidas, con numerosas mitocondrias, pero menos que en la de tipo 1, ¿ok? La de tipo 2A son resistentes al agotamiento y es adecuado para la actividad de resistencia y contracciones fuertes de escasa duración, ¿no? Los pesistas, por ejemplo, resisten, pero, ¿no? Contracciones fuertes para poder realizar el impulso final y levantar una determinada cantidad en cuanto a peso, ¿no es cierto? Y la fibra tipo 2B, que son ricos en ATPasa también, se contraen rápidamente y corresponden a las fibras blancas, ¿ok? Que, como hemos dicho, son más gruesas, forman grandes unidades motoras, tienen escasas mitocondrias y se agotan rápidamente por esta característica. En cambio, las fibras tipo 1, que son pobres en ATPasa, son fibras denominadas lentas y corresponden a la fibra roja. Poseen elevado contenido en mitocondrias en relación con las miofibrillas y por esa razón, ¿no? Por tener una buena cantidad de mitocondrias, resisten al agotamiento. Okay. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Veamos ahora las características del músculo liso. Ya tiene un esquema, ¿no? Señalando una parte de la estructura del estómago. El estómago es característicamente, como todos los órganos que están en el tubo digestivo, tienen músculo liso, ¿no? Observen cómo son las fibras, son ahusadas, terminan en punta, ¿no? O siempre tienen terminaciones agudas en ambos extremos, tienen un núcleo central, ¿no? ¿Ok? Se observan igual cuando están relajadas o contraídas, ¿no? Pero acá sí adoptan cierta forma de rugosidad. Difícil verlos a la microscopía, ¿ok? Bien, el músculo liso, que hemos dicho la fibra se conoce con el nombre de leiomiocito, posee un solo núcleo central con cromatina periférica y puede tener varios nucleolos, ¿ok? Está formado por fibras largas ahusadas, fibras que terminan en punta o en un extremo o en extremos agudos en ambos lados. El tamaño es variable, ¿no? Por ejemplo, en el útero grávido, en el útero en el embarazo mide hasta 10 por 500 micras, ¿ok? ¿No? La simbología es micrómeros, es igual, micras o micrómeros, ¿ok? En cambio, en las arteriolas, que son las arterias más pequeñas que vamos a conocer, miden entre 2 por 15 micras o micrómeros, ¿ok? Los haces de fibras musculares lisas se unen por medio de tejido conectivo también. Y de ahí hay una delgada red de fibras reticulares que rodea a cada fibra. ¿Okay? Entonces el músculo liso el tejido conectivo, como se ha mencionado, es el que da sostén y muchas veces forma a estos músculos. Acá tienen la versión a la microscopía a menor aumento y a mayor aumento. ¿Okay? El músculo liso. ¿Okay? Se denomina liso porque no tiene estrías en su citoplasma. ¿Okay? Entonces, SM es toda la fibra muscular lisa. ¿Okay? La N representa los músculos que se ven mejor en el mayor aumento. ¿Okay? Acá también tienen los núcleos. El núcleo es único y central. ¿Okay? En corte longitudinal. Y si se hace el corte a nivel del núcleo, también en los cortes transversales se puede observar el núcleo en posición central, ¿no?
Y va a tener también la delimitación por tejido conectivo. ¿Ok? En cierta forma es igual que el músculo estriado. Bien, un ejemplo de músculo liso siempre hemos dicho que puede estar en los órganos que constituyen el aparato digestivo. Y tal como se vio en la vista, ¿no? En el estómago se señala muchas veces esa característica. Pero a veces en las prácticas tomamos mejor un corte de intestino grueso y podemos ver ahí con precisión cómo se disponen esas fibras musculares lisas en él. Acá tienes parte de glándula de un tejido corresponde a un órgano del tubo digestivo, ¿no? Que va a corresponder a la mucosa, las glándulas siempre están en la mucosa. Luego hay una capa en la parte inferior que corresponde a la submucosa. Mucosa, submucosa. ¿Okay? La mucosa tiene epitelio, glándulas y tejido, tejido conjuntivo, ¿no? Entre estas glándulas, ¿okay? Que también le llaman corión o lámina propia. ¿Okay? Pero muchas veces es más notorio observar la capa muscular, ¿no? Acá en este ejemplo, la capa muscular lisa del tubo digestivo, pero en estos órganos del tubo digestivo se disponen en dos capas bien notorias. Una en corte transversal, que se conoce con el nombre de circular interna. A veces sale en forma longitudinal, pero es circular interna porque está hacia adentro, ¿ok? Está hacia adentro, casi siempre en relación con la submucosa, circular interna, ¿ok? Y la otra que está en sí, su verdadero corte, en forma longitudinal, se le denomina longitudinal externa, ¿ok? Longitudinal externa. La importancia de que muchas veces entre estos dos músculos es que siempre deben estar inervados, ¿ok? Y en el tubo digestivo, entre estos dos tipos de músculos existe el plexo de Auerbach, ¿ok? Plexo de Auerbach. Denominada así porque son las terminaciones nerviosas que van a estimular la acción de estos músculos. Y los movimientos peristálticos que tanto mencionamos a nivel del tubo digestivo, ¿no? Se deben específicamente a la acción de estos plexos de Auerbach. Aunque también a nivel de la submucosa hay otro plexo nervioso, ¿no? Plexo nervioso que se conoce con el nombre de plexo de Meissner. Dos plexos nerviosos entonces. Uno para el músculo liso y otro para el tejido conectivo a nivel de la submucosa. Plexo de Meissner en submucosa y plexo de Auerbach entre las capas musculares. ¿Bien? Entonces recuerden siempre de que la inervación a nivel de las vísceras, ¿no? Sobre todo en el tubo digestivo, es de tipo involuntario. No es voluntario, ¿ok? Por eso cuando hay alteraciones del tubo digestivo, ¿no? Casi siempre tenemos que correr a los servicios higiénicos cuando hay ese tipo de alteraciones, ¿no? Bueno, la microscopía electrónica o ultraestructura de la fibra muscular lisa, ¿no? Los polos nucleares están libres de filamentos y contienen mitocondrias aisladas. Hay pequeños complejos de Golgi, pero escaso retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso se conoce como retículo sarcoplasmático y que está ubicado entre los filamentos. ¿Okay? También cerca de la superficie presenta numerosas caviolas que son similares a las vesículas pinocitóxicas. ¿Okay? Entre estas caviolas hay zonas electrodensas que están dispersas o en placas de inserción que contienen estas dos proteínas, la talina o tallina y la vinculina. ¿Okay? Estas dos
proteínas fijan los filamentos de actina a la placa. Por todo el sarcoplasma se encuentra la alfa-actinina, que es también otra proteína, que es fijadora de actina. Y en toda su extensión vamos a encontrar filamentos delgados de actina, que son estables, y gruesos de miosina. Y en parte, filamentos intermedios que se conocen con el nombre de desmina, que en las paredes vasculares están formados por bimentina. Entonces, toda una serie de proteínas y de estructuras, ¿no?, que van a caracterizar a esta fibra muscular lisa. ¿Okay? Eso a la microscopía electrónica. También debo mencionarles que muchas veces esta bimentina, sobre todo, se emplea como un marcador para las células musculares lisas en las estructuras del tubo digestivo. Fundamentalmente cuando hay algún tipo de neoplasia, ¿no?, para demostrar que es de músculo liso, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, lo que es la histoquímica ha ayudado mucho, sobre todo en lo que es neoplasias, ¿no?, marcadores tumorales específicos para poder encontrar qué célula es la que está afectada por esa neoplasia. O al revés, qué célula es la que da origen a esa neoplasia. Bien. Acá tienen un corte longitudinal de la parte central de una fibra muscular lisa, de la parte del núcleo, ¿no?, las organelas que constituyen, ¿okay?, y que entre esas organelas se van a distinguir las mitocondrias específicamente, ¿no?, y también algunos gránulos de glucógeno. Acá mencionado como, sí, algunos mencionan como glicógeno. ¿Okay? Acá tienen un corte transversal a la microscopía electrónica de esa fibra muscular lisa, donde se puede demostrar la presencia de los filamentos de miosina, los filamentos de actina, también los filamentos intermedios y la placa de inserción, ¿no?, que se refiere a la inserción de la acción del nervio. ¿Ok? Entonces, aquí es un poco difícil determinarlos bien, todos estos filamentos, ¿no?, debido fundamentalmente al aumento, ¿no?, y a la vez de que todo se observa de igual forma, ¿no?, por la coloración en blanco y negro de estas microfotografías. Bien, la musculatura lisa también tiene su mecanismo de contracción y es debido a esa presencia de actina y miosina, ¿no?, que representan la base estructural de estas fibras en los filamentos que corresponden, ¿no? La contracción muscular se inicia cuando la concentración de iones calcio aumentan en el citosol por difusión hacia el intracelular. Entonces, en la parte interna de la fibra muscular lisa. ¿Ok? Ahora, la mayor concentración de iones calcio implica su unión con otra proteína que se conoce con el nombre de calmodulina, que va a activar la enzima quinasa de cadena liviana de miosina. ¿Ok? Entonces, que se conoce con el nombre de MCL quinasa, ¿no?, la enzima quinasa. ¿Okay? Esta enzima quinasa cataliza la fosforilación de cadena liviana, reguladora de la cabeza de miosina. La modifica y la fija a la actina. ¿Okay? Entonces, ese es el inicio de la contracción de la fibra muscular lisa. ¿Okay? Bien, a diferencia del músculo estriado que tiene la placa mioneural, la inervación de la musculatura lisa se va a dar de dos formas. Una, de tipo multiunitario, en el cual las fibras unitarias que funcionan independientemente, pero que son inervadas por una sola terminación nerviosa. Entonces, tipo multiunitario, que una sola terminación nerviosa va a inervar a varias fibras, ¿no?
Esta activación es por difusión de un potencial de acción. Y su contracción va a ser rápida y seguida por una relajación completa, ¿no? Que se conoce con el nombre de contracción fásica. Las fibras no muestran contracciones espontáneas. El ejemplo es el iris del ojo, el conducto deferente, ¿no? Y los vasos de mayor calibre, ¿no? Por eso es que estas fibras nunca muestran una contracción espontánea y lo observamos en el iris del ojo cuando se realiza la maniobra de fondo de ojo o el iluminar, ¿no? Con una fuente de luz esta parte del ojo, ¿okay? Luego va a haber otra forma de inervación que es la de tipo unitario o visceral, especialmente la que está dada para toda la víscera del tubo digestivo, ¿no? Está compuesto por densos haces o capas de células musculares unidas por nexos de terminaciones nerviosas. La característica es que se contraen espontáneamente, ¿okay? Estas contracciones se difunden a través de nexos a la fibra vecina y se genera una actividad espontánea. La inervación es abundante, pero el efecto está dirigido a modificar la actividad espontánea. ¿Okay? La velocidad de contracción siempre va a ser baja y se mantiene una contracción constante prolongada, contracción tónica o tono muscular muchas veces, ¿no? Y esto se da en la víscera del tubo digestivo, en las vías biliares, en las vías urinarias y el útero. ¿Okay? Recuerden que siempre son de tipo involuntario. ¿Okay? Llegamos a músculo cardíaco, que ya estamos en hora. ¿Okay? No nos alcanzan los 45 minutos que nos dan, ¿no? El músculo cardíaco, ¿no? Acá pueden ver ustedes cómo son estas fibras esquemáticamente, ¿no? Y les había dicho que adoptan lo que es una característica del músculo liso de tener núcleo central, ¿no? Y también les mencioné de que algunos autores indican de que puede ser 1 o 2 núcleos en el centro de la fibra muscular cardíaca o del cardiomiocito. ¿Okay? Muchas veces se ven así como si fuese ladrillos de una construcción, esquemáticamente hablando, ¿no? Con la división entre fibra y fibra. Esta unión entre fibra y fibra van a recibir un determinado nombre, ¿no? Que es la unión que se conoce como... ¿Alguien ha leído? ¿Endomisio? No, la unión entre fibra y fibra muscular se le va a denominar disco intercalar, ¿no? Por la disposición, están intercalados, ¿okay? Parecen como si estuviese uno colocando ladrillos. ¿No? La unión de ambos ladrillos, ahí corresponde el disco intercalar. ¿Okay? También tiene tejido conectivo entre las fibras, ¿no? ¿Okay? Y también se va a dividir igual que el músculo esquelético. También tiene su sarcoplasma, tiene sus miofibrillas, tiene su endomisio, ¿no? Lo característico acá y la diferencia es el disco intercalado, ¿ok? En el músculo. También núcleo central, ya hemos dicho, y también tiene su endomisio, específicamente. Este músculo cardíaco se ramifica, forma una red tridimensional, como hemos visto. Por lo general, cada fibra tiene 15 micras de diámetro, se une a otra mediante los discos intercalares. No se olviden de esto. ¿Okay? Es la unión entre dos fibras miocárdicas, que no existe entre las otras fibras musculares. ¿Okay? Las fibras recorren en paralelo con ramificaciones que unan una fibra vecina con otras que están hacia arriba o hacia la parte inferior. El núcleo central, grande, oval y claro. El patrón estriado es idéntico al del músculo esquelético. ¿Sí? Observen, acá tienen a menor aumento, ¿no? Y a un mayor aumento el núcleo de la fibra muscular va a estar
siempre en el centro. Tejido conectivo que rodea estas fibras musculares cardíacas, ¿no? Y aunque no se observa acá bien, pero esto trata de señalar los discos intercalares. Acá sí se ve, ¿no? Acá un disco intercalar es una línea más oscura que se puede diferenciar de las estriaciones que presenta esta fibra muscular cardíaca. Observen acá, esta línea que más se remarca es el disco intercalar, la unión entre dos fibras miocárdicas. Bien, en cortes transversales muchas veces es difícil ubicar la unión de dos fibras. No se ve el disco intercalar. Y se puede observar, sí, la presencia del núcleo, dependiendo, como es un núcleo central, va a depender mucho de a qué nivel se realice el corte en esta fibra muscular cardíaca, ¿no? Acá tienen un vaso sanguíneo atravesando parte del músculo cardíaco y la presencia de leucocitos en ese vaso sanguíneo. ¿Okay? Esta célula de acá es una célula que corresponde al vaso sanguíneo, el endotelio, ¿no? Como todo tejido, el músculo cardíaco también necesita de irrigación y una buena irrigación. La estructura de la fibra muscular cardíaca lo dejo para la lectura de ustedes, pero lo importante es que a nivel de la aurícula, ¿no? Va a existir unos gránulos en las fibras musculares, ¿no? Auriculares, ¿no? Que secretan, ¿no? Una especie de hormona. Y esa hormona es conocida como péptido natriurético auricular. Su sigla está en inglés, ANP, péptido natriurético auricular. Esta hormona es la que va a regular muchas veces la hipertensión arterial. ¿Por qué razón? Porque va a dar una diuresis bastante notoria. ¿Okay? Es la que actúa sobre el sistema urinario para eliminar una mayor cantidad de orina. ¿Okay? Y evitar así que la hipertensión sea más notoria. Bien, entonces esto también lo pueden leer ustedes. ¿Okay? Acá tienen la microscopía electrónica de una fibra muscular cardíaca, ¿no? El aspecto tridimensional, una buena cantidad de mitocondrias. También tiene los denominados túbulos T, ¿no? Y el retículo sarcoplásmico que se encuentra rodeando a cada fibra. ¿Okay? ¿Bien? Igual, microscopía electrónica también del músculo cardíaco para ver las diferentes estructuras que se pueden observar a ese nivel, ¿no? Y tiene también su disco Z, sus miofibrillas, que están acá en el recuadro, ¿no? Con desmosomas, que son estas, ¿no? Hay uniones desmosomales entre las fibras miocárdicas, ¿ok? Y también uniones GAP, que corresponde específicamente a la unión de los discos intercalares, a la estructura del disco intercalar. Permite la unión entre dos fibras musculares cardíacas por estos tipos de uniones, por desmosomas y por uniones GAP, GAP. ¿Okay? Muy bien, ahí llegamos. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Por favor, los que han ingresado después. Osorio, no llegó. Ricaldi Valiente, tampoco. Rodríguez Rojas, Naomi, ¿está? Osorio presente. Osorio. Sí, doctor. No, como estoy con audífonos, tengo que... Ok, Rodríguez Rojas, Naomi. Doctor, la compañera se comunicó conmigo recién, me dice que está viajando y que no le alcanza sus datos para estar en Zoom, pero no sé, parece que recién ha ingresado y se está saliendo, pero... Ok, bien. Lamentable que recupere nomás la clase. Beli Farfán. Presente, doctor. Ok, gracias. Villanueva Andrade. Doctor presente, le dije antes. Temprano le dije presente.
Claro. No te he anotado. Sí, ¿La no, semana doctor. pasada asististe? No. También, doctor, toda la semana asisto. Te tengo con falta, así que siempre avísame. Si no, Pero, doctor, disculpe, ¿cómo avisar si yo digo presente todas las clases? ¿ah? Nunca he faltado a clases. Paso lista todas las clases. Y todas las veces digo presente. Profesor, buenos días, Bueno, profesor. vamos a- Ricaldi presente. ¿Cómo? Ricaldi presente. ¿Cómo apellidas? Ricaldi. Ricaldi. Ya ves, también está falto. Muy bien. Entonces, si podemos corregirlo todavía, lo hacemos. Los que mencionan que están presentes. Muchas gracias. Nos vemos en la práctica con alguno de ustedes. Bien. Disculpe que me interrumpa. Considero la asistencia de la semana pasada. Sí que estaba en su curso. ¿Tú eres? Namuche Jaime. ¿Ah? Namuche Jaime. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? ¿Vilches? Es Namuche Jaime Franklin. Namuche. Sí, si puedo corregirlo, lo corrijo, si es que lo permite. ¿Ok? Yo, doctor, bien. estoy presente, ¿no, doctor? ¿Me lo puede revisar por casualidad, doctor? Valdés Maldonado Janet, disculpe la molestia. Doctor, ¿también podría revisar, por favor, Cumpen Carrasco? Pero de hoy. Valdés, sí te he puesto presente la semana pasada. Hoy día también haré lo mismo. Muy bien, muchas ¿Cómo gracias. dices? Doctor. Valdés, pero sí he estado presente desde temprano horas, doctor. Cuando vos No, tu llamó la otra atención. compañera, Ah, ya. Cumpen ok. Carrasco, profesor. Cumpen, estabas con falta hoy día, ya ves. La semana pasada sí te he marcado asistencia. Ok, Profesor, gracias. Cabrera Colonia. Gracias. Doctor, disculpe, ¿Qué? Rosa Matías. Cabrera Colonia. Sí estás presente. Otero Crujer. Otero, Sí. Disculpe, Montoya. pero sí te he puesto presente. Doctor, disculpe, Garay Vázquez presente. ¿Quién? Montoya, doctor, disculpe. Garay Vázquez. Los que he llamado último nomás están ausentes, no tienen... Bien, todos están presentes. No hay falto. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos en la práctica. A quienes les corresponde estar conmigo. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. Ok, Hasta luego, gracias profesor, también. gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Chao, profe. Chao.